Entonces tenemos la electrólisis percutánea. La electrólisis percutánea va a ser electrolisis que va a dividir el agua y la sal. El organismo tiene mucha agua y se va a producir esta descomposición. Hay elementos químicos constituyentes que se van a producir con el uso de corriente y van a romper alguna sustancia. Se habla de percutánea porque la aplicación es a través de la piel, una aguja de punción, y la aguja es la que va a actuar como electrodo y se va a suministrar, por donde se va a suministrar la corriente. Puede ser una aplicación intra al tejido celular y produce una afectación local. En cambio, con el electrodo es intratisular, pero no es dentro del tejido. Hay una electrólisis percutánea, tenemos el organismo que está dentro y es diferencia a la que es la ionoferesis, donde la electricidad se produce fuera. Entonces los músculos en el sistema musculoesquelético, lo que vamos a hacer va a ser tejidos, van a ablandarse como el tendón, el músculo, el ligamento, la fascia, la cápsula, el nervio, el periósteo. Hay distintas aplicaciones sobre los órganos. Entonces se distingue la aplicación de electrólisis percutánea sobre los órganos y sobre el sistema musculoesquelético. Tenemos una electrólisis percutánea ecoguiada y después se hace una aplicación con guía más gráfica. La definición de la ecografía con un paso de corriente galvánica por medio de una aguja de punción al tejido blanco. Puede ser al músculo esquelético con un carácter analgésico o para producir un proceso inflamatorio local. Hay una fagocitosis y una reparación del tejido afectado. Otra definición es que es una aplicación de electroterapia mínimamente invasivo y se aplica la corriente galvánica. Puede ser continua, intermitente y de intensidad constante. La aguja va a actuar como un electrodo activo y esto va a dar seguridad y eficacia. La corriente galvánica a través de la aguja de punción. Las agujas son similares, pero es importante que para que conduzca la corriente el mango sea de acero inoxidable, que no tenga cabeza, que no sea siliconado y pues vamos a diferenciarla de las de níquel porque necesitamos que sea metálico. Y que sea metálico nos va a ayudar mucho a la ecogeneidad de la aguja. También en el músculo esquelético, cuando lo ocupamos para efecto analgésico o de reparación de tejido dañado, va a depender la intensidad. Si queremos reparar tejido, vamos a generar una respuesta mayor porque queremos generar una inflamación local. Y la electrólisis depende de la intensidad que alcanza. Entonces, una puede ser por producción de analgesia y otra para reparar, y ahí se tiene que aumentar la intensidad. No vamos a estudiar la historia de la electrólisis porque es muy aburrida. Vamos a revisar un poco los fundamentos biológicos de la electrólisis percutánea. Hay una corriente galvánica que va a ayudar a tratar los tumores. Entonces produce el tratamiento tumoral, se va a dar la aguja y va a haber electrodos por fuera que van a estar en un área circundante al área tumoral. Esto va a producir del agua, la electrólisis va a producir iones que van a pasar transmembrana y estos iones van a producir una ablación electroquímica del tumor. Eso va a producir una necrosis de las células cancerosas y a producir una inflamación local, la que trae linfocitos. Esto va a favorecer la respuesta inmune tanto local como periférica y los mecanismos pueden ser por necrosis o apoptosis. La polaridad
Si es un flujo anódico, va a instar más a la apoptosis, y si es un flujo catódico, más a la necrosis. Las reacciones se dan porque se producen reactivos de cloro que van a reaccionar con ciertos aminoácidos. La apoptosis va a ir ligada a ciertos aminoácidos libres, y ahí se va a hacer la suspensión de la actividad y que haga apoptosis. Dependiendo de los aminoácidos que haya en la célula, va a ver también si es apoptosis o necrosis. Entonces dijimos la polaridad más los aminoácidos. Si hay glutamina, va a ser apoptosis. Si hay arginina, va a ser necrosis. Se vio que cuando la célula se vuelve mucho más citotóxica, cuando encontramos la L-tirosina, y va a ser más efectiva la electrólisis para tratar las células tumorales. La electrólisis no daña las células tumorales por el pH, porque sí podemos hacer un cambio ácido o un cambio básico, pero no es por eso, es porque se producen especies oxidativas como el cloro y especies reactivas del oxígeno. Y estas son las que van a crear tanto la apoptosis como la necrosis.